¿Arrancamos? ¿Se alcanza a ver? Este es el tema que le puse porque fíjense que no estudiamos, charlamos ayer de dones y a mí me gustaría que en algún hueco del tiempo los veamos en 8 PowerPoint que tengo sobre por qué no están más los dones dorean y por qué los carismata que estaban al principio ya no están y hoy solo hay dos tipos en 1 Pedro 4:10, ¿sí? Que dijimos, el que habla conforme a la palabra que Dios da y el que diaconea o hace un servicio conforme al poder que Dios da. Los otros no están más, fueron reemplazados por la palabra de Dios. Entonces, nos juntamos acá, decíamos anoche, un pastor bautista de la convención, un bautista independiente, nos juntamos con una persona de una iglesia anglicana, con un pastor de una iglesia presbiteriana, juntamos 10 pastores y agarramos un pasaje de la Biblia, como cualquiera de 1 Corintios 13, y ya tenemos una discusión, ¿qué es lo perfecto? Pero va a decirte el pentecostal, a mí el Espíritu Santo me guía, porque en Juan el Señor dijo que Él los guiará a toda la verdad. Pero eso, si ustedes no tienen hermenéuticamente el tiempo que fue dicho y a quienes fue dicho, van a estar cometiendo una burrada. Porque como 10 pastores que estudiaron en varios seminarios tienen diferentes posiciones. Quiere decir que a lo menos 9 no lo guía el Espíritu Santo. Por lo menos 9. ¿Qué? ¿No tiene el Espíritu Santo esa persona? En realidad, tenemos el Espíritu Santo, pero esa no es la función del Espíritu Santo con nosotros. Esa era la función con los apóstoles. Por eso ellos tenían revelación. Una vez que se termina el Nuevo Testamento, no el canon, sino los libros que Dios quería que estuvieran escritos, aunque hayan escrito muchos más, después el canon simplemente es la vara con que nos queda lo que tenemos. Entonces, a ellos sí, por eso Pablo dice, la revelación que me fue dada, ustedes escucharon, dice, de la gracia que me fue dada, con este don, dorean, no con el carisma. Entonces, hay que estudiarlo. Entonces, a ustedes, que el Señor va a utilizar y está utilizando, les corresponde este dilema. Cuando van a predicar, ¿de dónde agarran? Si agarro un libro de Matthew Henry, del año 1600, los autores que cita Matthew Henry son católicos, porque él está en el protestantismo. Él no era un evangélico conocedor de la doctrina como hoy tenemos muchos creyentes. Él era simplemente una persona que, recuerden, muchos estudiaban teología porque era una forma de vida. Con la teología ellos ganaban su sustento y aparte eran influyentes en la sociedad, al punto que van a encontrar por ahí algún personaje que mata a otro porque el otro no creía en la Trinidad, como hablamos anoche. ¿Se entiende, no? O van a encontrar a un predicador importantísimo, pero que le daba el pucho como el mejor. Es decir, hay cosas que tenemos que mirar la historia, pero tenemos que conocer bien la Biblia, y ese es el punto de la hermenéutica. Entonces, lo que les va a pasar es que van a tener algunos dilemas. Cuando digo dilemas es porque hay dos posiciones, pero a veces es un trilema, porque son 3 posiciones que hay que elegir. ¿Cuál es la correcta? ¿Está bien? Eso nos va a pasar con el amilenialismo, el postmilenialismo y el premilenialismo, ¿no? O sea, todas esas posiciones van a estar. Vamos a entrar con el tema. Esto es lo que ustedes van a encontrar. Un problema de hermenéutica. Cómo se interpreta correctamente la escritura. ¿Está bien? Por ahí vos vas a encontrar en Isaías, cuando pases por el fuego yo estaré contigo, si por las aguas no te anegarán, y vos decís, ay Señor, qué bueno. Pero cuando vas al Nuevo Testamento, Pablo dice, cárceles, azotes, frío, hambre, desnudez. ¿Qué pasó? ¿Pablo es un carnal? No. Lo que Dios le prometió a Israel no es lo mismo que le promete a la iglesia.
A nosotros, le dice Pablo a Timoteo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Pero él mismo dice, 3 veces pedí que me quite esta enfermedad y no me la quitó. Entonces, ojo, que este es el problema que heredamos del protestantismo, que ellos lo heredaron del catolicismo. ¿Está bien? Vamos a entrar en esto. Fíjense, temas que tenemos que conocer para interpretar correctamente. Por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias entre lo que veíamos ayer, arminianos y calvinistas? Bueno, uno va a pensar que el hombre es soberano y que él elige si quiere recibir a Cristo. El otro, Calvino, decía en sus 3 posiciones, nosotros elegimos la infralapsaria, el soberano es Dios. Pero de repente un grupo decía, no, pero Dios eligió a quién iba a salvar antes de crear el universo. ¡Apa! El otro dijo, no, en realidad hay una chispa divina que las personas tienen que pueden elegir a Cristo o no. Y no es así. Bueno, estas 2 posturas, los libros que ustedes lean, con los cuales se nutran, tienen este trasfondo. En segundo lugar, podemos pensar un tema hermenéutico. Che, ¿somos pactistas o somos dispensacionalistas? Ni lo uno ni lo otro, porque los dos son elementos de hermenéutica. Y si yo no manejo uno de los dos, hago agua. Por ejemplo, ahí me voy a dar cuenta que los pactistas son los que tienen el pacto de las obras y el pacto de la gracia. El de las obras es el que Dios hizo con Adán, te dicen, pero no figura así. Sí. Bien. Bueno. Bien. Eso, los 8 pactos bíblicos con... Bueno, un pacto, la figura está en Génesis 15. Dios le dice a Abraham, tráeme unos animales y partirlos por la mitad. Resulta que Abraham parte los animales y está ahuyentando las aves y le viene sueño. Y cuando va oscureciéndose, dice que una antorcha pasaba entre medio de los animales. La palabra pacto es la palabra cortar en hebreo y quiere decir que la persona que está haciendo ese pacto está dispuesta a ser cortada por la mitad si no hace lo que se compromete. Y eso nos lleva a 2 tipos de pactos, de los 8 que hay en la Biblia, que son, unos son condicionales. Por ejemplo, si estás en este huerto, le dice a Adán, y me haces caso y no comes de este árbol, toda tu descendencia va a ser con la imagen que yo te di. Ese es un pacto que se llamaría de obras, pero se llama pacto adámico. Y si vos desobedeces, toda tu descendencia va a ser pecadora, vas a estar separado de mí espiritualmente y vas a empezar a morir físicamente para que se separe tu cuerpo de tu alma y tu espíritu. Después tenés pactos incondicionales. Esos incondicionales son el que Dios le hace a Abraham en Génesis 12. Mirá, Abraham, yo te voy a hacer esto, te voy a dar esto de esta tierra, tu descendencia va a ser así, asá, el que te bendiga, lo bendigo, y el que te maldiga, lo maldigo. Ese es incondicional, porque no dependía de nada de lo que Abraham tuviera que hacer. Lo mismo es el pacto davídico. Cuando David está mirando que el arca está entre las tiendas, en las telas, y él está en un palacio bárbaro, dice, pero Señor, ¿cómo puede ser que vos estés de esta manera? Viene Natán y le dice, Dios dice esto, esto y esto, que te va a dar un hijo, que te va a dar un trono, que va a ser un trono eterno. Y él se va, se pone delante del arca y dice, no es así el hombre con vos. Y entonces ese pacto incondicional, junto con el pacto abrámico, se va a cumplir en el milenio. Y la Biblia tiene cientos de pasajes, de versículos, para asegurar que Dios va a hacer eso. Pero hay otros pactos que no están tan claritos. Por ejemplo, el de cabeza federal, en donde Dios lo que le propone a Adán
es exactamente lo que decíamos recién. ¿Dónde lo encuentro? En Oseas 6. En Oseas 6 dice que Efraín, como a Adán, traspasaron mi pacto. Ahí te das cuenta que la descendencia iba a ser lo que después de Romanos 5, del 12 al 21, te dice: los que estén en Adán, todos mueren, separados. Claro, Efraín es la parte de las tribus de Israel que se habían separado, ¿sí? Judá y Benjamín habían quedado al sur. Ellos tuvieron más tiempo de gracia. No me quiero detener mucho, pero recuerden eso. Y esos son los pactos. Los pactistas tienen o 2 o 3 pactos nada más importantes. Con eso se olvidan de Hebreos 13, 20 y 21, que es por la sangre del pacto eterno que los creyentes llegamos a recibir a Cristo. Eso fue hecho antes de la fundación del mundo, antes de la simple idea de cómo se iba a desarrollar cronológicamente. Todo estaba en un decreto divino. Dios tenía todo al mismo tiempo. Por eso decíamos ayer, no piensen que Dios es cronológico. Nosotros somos cronológicos. ¿Se entiende, no? Pero dispensaciones son, Scofield lo define como un periodo de tiempo donde el hombre es puesto a prueba por algo que Dios quiere que él cumpla. Se llama oikonomía porque es la administración de una casa. Y en realidad es Dios tomando a una persona determinada, por ejemplo, si hablamos del pacto de Adán, también hay una dispensación. Ese periodo de tiempo Dios le dijo a Adán: si haces esto, estas bendiciones; si haces lo otro, este juicio, este castigo. Y por eso Adán comió y murió. Empieza un periodo que se llama de la conciencia, que es donde las personas son enseñadas por Adán, o sea, todos los hijos, a que debían llevar un sacrificio de sangre cada vez que su conciencia le mostraba que estaban mal con las cosas de Dios. Cuando Caín dice: pero yo soy un tipo que labra el campo, yo llevo lo que quiero. Abel, las ovejas. Parece que en el Antiguo Testamento, como en el caso de Elías, Dios contestaba con fuego del cielo aceptando una ofrenda. Y enseguida se dio cuenta Caín que su ofrenda no fue aceptada y la de Abel sí. Entonces se pone mal y Dios le dice: ¿por qué decayó tu semblante? Si haces lo correcto, lo que yo te digo que es correcto, no vas a ser enaltecido por mí, pero si vos haces lo contrario, el pecado o la ofrenda por el pecado está ahí a la puerta. Podés ir y agarrar la ofrenda que yo te exijo, o el pecado va a enseñorearse de vos. Y fue y mató al hermano. La conciencia ya se ve que no sirve porque en el capítulo 6 dice que la maldad era tanta que Dios decide: no más de 120 años mientras se construye el arca y vamos a raer a todo ser viviente. Esas son las dispensaciones, periodos de tiempo, a diferencia de los pactos que pueden ser para siempre, como en el caso de lo que Dios le promete a Abraham o a David, ¿sí? O el pacto eterno que fue hecho antes de la fundación del mundo y nos está alcanzando a nosotros. Exacto. Los principios van a seguir, pero la conciencia hoy está cauterizada, la conciencia puede ser débil, que le pasa a un creyente. Conciencia débil, dice Romanos 14, porque no puede comer esto, y si te ve comiendo esto, ¿cómo puede ser que seas tan pecador que estás comiendo una morcilla? Porque es sangre. Dicen que Darby, que era un hermano libre, que era un estudioso, fue el que generó. Pero si ustedes miran la Biblia tiene las dispensaciones adentro. Darby fue uno que la publicitó más. Y antes, cuando uno mira a los primeros, en las bases de la fe premilenial, cuando Ryrie escribe en su libro cómo se origina este concepto de que, no, los pactistas te dicen no, o sea, son protestantes, no, lo hizo Darby, eso no existía.
entonces vas a encontrar a un grupo de personas que pertenecían a lo que le llaman los padres de la iglesia de los primeros 3 siglos, que ellos ya creían en la venida de Cristo, en el encuentro en un lugar de lo que sería el milenio. Entonces, dispensaciones existían. La Biblia es dispensacionalista. Pablo usa el término dispensación en Efesios. La dispensación que me fue dada. Es decir, yo desde el momento que Dios me rescata, estoy enviado a los gentiles hasta que la iglesia sea completada. Entonces, dispensaciones es un aspecto de la hermenéutica que no podés desconocer, porque si no, vas a agarrarte un pasaje de Proverbios y vas a querer aplicárselo a la iglesia, como este hermano, ayer hablábamos, que me mandó el video, que dice que hay que ser reverentes en la iglesia, que hay que estar bien vestido, que no puede ser que vos vayas a algo jocoso en la iglesia. No, flaco, lo que vos me estás planteando es un pasaje del capítulo 5 de Eclesiastés que solamente dice: cuando te acerques a la casa de Dios, acércate más para oír que para hacer promesas o votos. Pero está hablando del templo de Salomón, no está, porque Salomón mismo escribe Eclesiastés, no está hablando de la iglesia local. Porque la iglesia, a diferencia del pueblo de Israel, todos somos sacerdotes, todos podemos comunicarnos con Dios, todos podemos cantar, todos podemos interceder. Pero en esa época solo los levitas podían hacer el sacrificio, podían decir cuándo estaba limpio una persona que había tocado un cuerpo muerto, cuándo podía volver a entrar, por ejemplo, el leproso. Si se curaba, el que iba a ver si se había curado porque estaba fuera del campamento era el sacerdote. Después tenía que matar las 2 avecillas. Una para que el agua se lleve la sangre y juntarla en un cáliz, en un vaso. Y con esa sangre pintar a la otra paloma. Y cuando le soltaba la paloma cerca de donde estaba el leproso, porque no lo podía tocar, al ver la palomita toda roja, hablando de lo que sería la muerte y resurrección de Cristo, el tipo podía entrar tranquilo. Esas son ilustraciones de la obra de Cristo, pero no es... Sí, claro. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Balac le ofreció tanta plata que el tipo no la quería perder y dijo: ¿sabes qué? Llevale mujeres moabitas que lo lleven a la idolatría, y ahí es lo que encuentran ustedes en Éxodo cuando Moisés baja con Josué del monte. Estaban todos haciendo una fiesta idolátrica. Bien, entonces, las dos cosas las necesitan. Las figuras de dicción las tenemos que tener en cuenta, porque a veces la Biblia, como es un libro escrito con una cultura hebrea, con una cultura, estamos hablando de 1500 años antes de Cristo, cuando empieza el Pentateuco. Tenemos algo de arameo en Daniel en el año 600, cuando está en Babilonia. Tenemos griego del Nuevo Testamento, y koiné, no un griego refinado. Entonces, por ahí Lucas sí es refinado, Marcos es refinado escribiéndole las cartas de Pedro, pero nosotros, si no conocemos la figura de dicción, ¿qué diferencia hay entre un símil y una parábola? Esas cosas, si te toca predicar, mínimamente tenés que saber que ninguna parábola está dirigida a la iglesia, ninguna, no hay manera de que ingrese para la iglesia. El otro día hablábamos con David, decía: che, pero de tal pasaje que nada, no podés sacar nada, porque las parábolas fueron dirigidas para endurecer al pueblo de Israel. Si quieren, después les paso algunos videos del tiempo de la pandemia, en donde hice 30 estudios de Juan contra los sinópticos. Y ahí hay como, primero, todas las oraciones de la Biblia las tenés que conocer. Las oraciones... Sí, 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 sí.
Sí. Es que, claro, es que Canaán, si fuera el cielo, ¿qué lucha va a haber en el cielo? Los negros tenían que pelear por cada centímetro que iban a conquistar, donde pisara la planta del pie, dice Josué. Entonces, no puede ser Canaán figura del cielo. Es figura del lugar de servicio, del lugar de reposo, que es lo que dice Hebreos. Hebreos le dice, salieron, tenían que estar ahí 2 años, tenían que conocer la guerra, se tenía que hacer el tabernáculo, tenían que aprender a depender de la nube y de la columna de fuego. Resulta que cuando tienen que entrar, dicen, no vamos a ir, nos van a matar. Así, 38 años más en el desierto. Exactamente. El camino era de 1 mes, a lo sumo 2 meses yendo 2 millones de personas. Pero hoy con un coche también, y con un avión más rápido. Sí. Pero eran 2 millones, y 2 millones tenían que parar para comer, la roca que les daba agua, 2 millones tenían que ir a tomar agua de esa roca. Lo único bueno es que lo último no era una miseria, seguía siendo tan abundante. Sí. Vamos. Sí. Que hay algunos estudios. Sí, Lehmann Strauss estudió. Te cambia, claro. Sí. Sí. Exacto. Servicio. Sí. 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 Anoche estuvimos charlando de eso. ¿Quieren que avance? ¿O hay preguntas? Bien. Este es otro punto. Cuando vas a enseñar algo de la escritura, tenés que elegir si vas a hacer literal, que es la forma de la hermenéutica, o te vas a poner a espiritualizar. Si te pones a espiritualizar, vas a agarrar al hijo pródigo y vas a predicar un plan de salvación con el hijo pródigo. Sepan que no tiene nada que ver con salvación, porque el hijo siempre fue hijo, jamás dejó de ser el hijo, y el padre siempre fue padre. El problema de Lucas 15, con las 3 parábolas que se usa para ilustrar, es los fariseos estaban aborreciendo a los publicanos y pecadores que Jesús los recibía. Entonces da las 3 figuras. La primera, del corazón del padre. Che, un padre no deja de amar a su hijo, y este publicano y pecador sigue siendo el que tiene que tener una relación con el Padre de Israel, que es Dios. Eran judíos, no eran gentiles. Esos puntos tenemos que tenerlo en cuenta. Si vos espiritualizás los pasajes que quieras de la Biblia, vos vas a enseñar a veces una barbaridad. Pero a veces te va a quedar linda la figura y la gente va a decir, che, ¿cómo sabe esta persona? Mirá lo que nos sacó de acá. Bueno, está mal. Alguien estaba hablando hace poco en una iglesia, pastor, estudió en el seminario bautista, una persona capacitada, capaz mucho más que nosotros, o que por lo menos que yo. Y resulta que habla de Marcos 1, 30 y 31, cómo llega Jesús, está enferma la esposa de Pedro, la levanta y lo sirve. Él estaba tratando de mostrar que
Cualquier persona que viene a la iglesia, Dios te levanta. Tenés una enfermedad, tenés una depresión, tenés esto, tenés lo otro. Y te tiró como 80 cosas y dice, vení a Jesús que Él te va a levantar. Paren, nosotros no estamos para presentar sanidades, no estamos para presentar que Dios es la cajita, la lámpara de Aladino, que tocas, frotás y tenés lo que querés. Nosotros solo le podemos asegurar a la persona que tiene vida eterna si recibe a Cristo. Después el resto, que te sane, que no te sane, que te prospere o no te prospere, que tengas comida o no tengas... Ese es un tema que está entre Dios y esa persona. Sí. Bueno, y los hermanos de pentecostales todos se están volcando a eso, a tratar de decirle a la persona, vení que acá Cristo es la caja para sacar lo que quieras. No, salvación es el plan de Dios para esta dispensación. Y eso, importante. Por eso, cuando tengan que enseñar, si van a enseñar de los sinópticos, 3 cosas. La primera, es un relato literal de lo que Jesús hizo en Israel. Ahora vamos a ver algo más de este tema. Segundo, lo que está narrando no tiene que ver con la iglesia. Ningún pasaje tiene que ver con la iglesia. Si toman Mateo 19, de los tales es el reino de los cielos o el reino de Dios, le van a pifiar. Porque no es que todos los niños van al cielo. Si leen el capítulo 5, van a encontrar 2 grupos de personas que también están destinadas a tener el reino de los cielos. Exacto. Pero le está hablando a los judíos, no para la iglesia. Ahora vamos a ver enseguida eso. ¿La actitud de qué? La actitud... Exacto, eso es lo que hablábamos. Vos no podés tener al hijo mayor con esa actitud, porque el Jesús le está diciendo, ustedes los fariseos son como el hijo mayor, en vez de estar contento que viene al corazón del Padre, el que se había gastado todo, estás enojado y le echás la culpa a Dios de que, ay, no me da ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Actitud. Pero ya en la iglesia. Sí. Pero ese regocijo no tiene que ver con la iglesia. Tiene que ver con que hay gozo delante de los ángeles por este publicano judío y el pecador judío que vuelven a acercarse a Dios. Ese era el objetivo de Juan el Bautista. Por eso bautizaba a causa del bautismo de arrepentimiento por los que se habían arrepentido. Claro, es eso. El rico... ¿Y vos qué decís? Perfecto. Exacto. Es el único caso. Y el Hades que hablamos ayer. ¿Sí? Y además es una revelación progresiva, porque en el Antiguo Testamento no tenías que en el Hades estaba esa división. Por ahí, sí, el Salmo 16, no permitirás que tu santo vea corrupción. No llegaban a entender. Pero Job 19:25 es claro que dice, yo sé que un día me voy a levantar y voy a ver a Dios cara a cara, yo mismo lo voy a ver. Es decir, tenían estos conceptos. Y hay una revelación que se da hasta capítulo 12 en los gentiles, porque no había judíos hasta Abraham, en donde ellos conocían los sacrificios del jefe de familia por la familia, como Job, ayer lo hablábamos un poco, y además un Melquisedec, un sacerdote del Dios Altísimo. Todo eso era revelación que ellos conocían. ¿Cómo sabía, por ejemplo, Jacob que debía dar el diezmo? Fue enseñado desde Adán. Isaac lo supo. Todos sabían. ¿Se entiende eso?
esa revelación no estaba revelada, escrita. ¿Preguntabas algo? Ah. Y le va a dar a su descendencia. Sí. Sí, 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 en mi carne. No, 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 no. Vio el tema de la sepultura, muerte y resurrección. Es más, la revelación progresiva nos dice en Hebreos 11 que Abraham buscaba la ciudad por venir, que no estaba buscando la terrenal. ¿Cómo sabemos eso? Porque el Espíritu Santo te la coloca. Y va a estar allí, porque son los santos del Antiguo Testamento. Justo hace un rato estábamos viendo, bueno, algo de dónde están los muertos. 4. ¿De dónde viene la doctrina que tenés? ¿Es católica, protestante o evangélica? Cuando hablo de católico, o sea, ¿por qué hay grupos que usan velo? Las mujeres deben usar velo, entre los hermanos libres y algunas pentecostales. Eso se hereda del catolicismo por una interpretación de 1 Corintios 11, que la mujer debía llevar un velo. Bueno, sorprendido. Lindísimo. Hermano Libre, el trasfondo de Hermano Libre salió del catolicismo. Ahora hay una gran ventaja. Antes llevaban hasta las mangas. El catolicismo no le permitía a ninguna mujer ingresar sin mangas largas. Y para que tengan una idea un poquito más interesante con las doctrinas católicas, la transubstanciación siguió con Lutero. Lutero creía en la transubstanciación y Zwinglio y Calvino lo rechazaban. Entonces, ¿de dónde sacamos lo que estamos enseñando? La única cosa que es correcta es que en el culto público Pablo va a pedir que la mujer calle en la congregación, no ejerza dominio, que el que predique sea el hombre. Y todos los dones, si alguna vez tienen la oportunidad de leer Corintios 12, 13, 14 o los Dorean de Efesios 4, son masculinos, no hay para mujeres. Sí, la pastora esa. Sigo, chicos. Protestantes, de esto que hablábamos recién, o evangélicas. Evangélicas, porque esto es un poco la última generación que tenemos, ¿no?, de libros evangélicos que son más biblicistas que antes. El trasfondo de los autores que eligen para nutrirse. Van a notar personas que toman libros que son bestsellers, de Editorial Vida, por ejemplo. Editorial Vida tiene algunos libros que simplemente son cómo bajar de peso, cómo tener una dieta vegana, cómo bajar el estrés a través de ciertos ejercicios de mindfulness. Entonces, estamos en etapas en donde hoy hablábamos de un libro que está muy bueno, del Salmo 23. Bueno. Bueno, Watchman Nee es un autor muy querido por todos los que hicieron obra misionera, porque Watchman Nee había ido a la China, pero era místico. Su forma de interpretación era espiritualizar la Biblia. Si leen el libro Autoridad Espiritual de Watchman Nee, te va a decir que la iglesia local tiene que tener un sistema de liderazgo basado en la vida de Saúl, de David, de los del Antiguo Testamento. Paren.
ellos son personas terrenales, no tienen la revelación que se nos dejó en el Nuevo Testamento de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Este es otro problema para los pastores porque creen que la iglesia es suya. No, vos sos el siervo de esa gente. Vos estás para servirlos. No estás para enseñorearte. Y por eso 1 Pedro 5 Pedro dice, che, ni por necesidad o por obligación, ni por ganancia deshonesta. Hagan la tarea, como le dijo en Hechos 20 a los ancianos de Éfeso. Miren bien por donde el Espíritu Santo los puso por obispos, porque el rebaño ese lo ganó el Señor con su propia sangre. Entonces, qué difícil. Claro, después le va a decir, miren que de entre ustedes se van a levantar, ¿viste?, estos líderes que van a arrastrar gente del rebaño detrás de sí. Pero bueno, sepan que cuando toman un libro van a recibir información de alguien que tiene una postura o que estudió en tal o cual seminario. Sí. Pero Francis. Sí, sí, sí. Sí. Los títulos y los capítulos. ¿Sí? Ya la introducción. Esos tomos se hicieron en el año 80 de Editorial Libertador, que no existe más. Y después está el resumen de 52 doctrinas claves de la Biblia. Sí. Atributos está bueno de Pink. Lo que le va a pifiar después. Bueno, les tiro algo más. En el grupo de fundamentos armamos una biblioteca donde están todos los libros que son doctrinalmente más sanos. Es gratuita. Tienen griego, tienen hebreo, tienen diccionarios. Lo que tienen que recordar, cuando ustedes agarran un diccionario bíblico Caribe, que creo que era Randall se llamaba, van a encontrar artículos con 3 iniciales o 2 iniciales debajo del artículo, de la palabra que busquen, la definición. Si buscan al principio o al final, figura quiénes son y van a ver que ese diccionario bíblico fue organizado con personas presbiterianas, metodistas, calvinistas, arminianos. Entonces, tenés que estar atento porque cuando leas un apunte podés encontrar algo que no está bien. Y hay aspectos del catolicismo también ahí adentro. Artículos sacados, porque ese fue uno de los primeros diccionarios. Y te vas a encontrar, como decíamos ayer, que cuando veas quién es Lucas, su biografía te va a decir que era gentil. Y eso proliferó por la mayoría de los grupos evangélicos, porque cuando vos estás estudiando, vas al diccionario, porque estás confiado en que ese debe ser lo mejor. Hoy existe internet y tenemos muchísimo material. Pero recuerden, preparaban los mensajes en esas épocas con una concordancia y un diccionario. Entonces van a encontrar que agarraba una palabra y por ahí había 10, 15 versículos de la palabra nariz, por ejemplo, o cabeza o cola. Pero de repente te hacían un mensaje y claro, tenían 200 versículos para ver. Exactamente. No tenían nada. Tenían que memorizarlo. Y la Strong que aparece para el 50 y pico, traducida, no estaba en todo el mundo. No estaba.
Eventos del Porvenir de Pentecost, que en escatología es lo más completito, aunque de repente podemos disentir con las parábolas cuando él habla del periodo actual, pero hay mucha información. ¿Dos preguntas o una? Sí, ¿así hiciste para preguntar? Ah, yo los veo levantar la mano, debe estar cansado. Sigo. Bueno, recuerden eso. Cada vez que lean un autor, traten de saber de dónde viene, cuál es su trasfondo. Algunos tienen un pequeño comentario atrás, que estudié en tal seminario, en tal otro. Claro, hay que conocerse los seminarios para ver qué posición tienen, pero por lo menos léanlo. Rápido. Hable. Sí. Sí, tus libros tienen que estar escritos, pintados como tu Biblia. Sí, sí, sí. Schaffer creía, por ejemplo, en el bautismo de niños, pero no lo pone. Pero quiero decir, las cosas que había en la época. A ver, cada autor a veces abarca un tema y lo domina. Schaffer domina mucho todo lo que es teología, pero por ahí agarrás el libro Equilibrio en la vida cristiana de Ryrie y te va a hablar del diezmo, y te va a hablar de los dones. Y Ryrie tiene 50 libros excelentes, pero en algunos lugares no fueron sus temas de estudio. Bueno, el libro sobre la gracia es maravilloso, pero tiene bases de la fe premilenial excelente. Sí, 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 sí. Bien. Sí, este tema lo tenemos que saber. Miren, si no tienen claro esto, después vamos a ver un cuadro. Pero esto sí tienen que saberlo. Porque aunque son intercambiables en los sinópticos, no es lo mismo. Van a ver que el reino de los cielos no se vuelve a presentar a partir de Hechos 1, que es la última vez que los judíos le preguntan, ¿restaurarás el reino? Y te das cuenta que es el reino de los cielos en la tierra. Bueno, después solo es reino de Dios. Por eso vamos a ver un gráfico después para entenderlo. Y cuando agarres tu Biblia, en los sinópticos, esto te puede causar problemas. Israel y la iglesia no es lo mismo. Israel es un pueblo que tiene una persona que lo forma y es terrenal. La iglesia tiene una persona que es Dios a la vez y no es terrenal. Israel tenía que ir a la tierra prometida. Si se portaban bien, quedaban. Sin embargo, se portaron mal y salieron al exilio. La iglesia, 3:20 de Filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor. Entonces, son cosas diferentes. Israel era, Deuteronomio 28, bendiciones si me obedeces, 15 versículos. Del versículo 16 hasta el final, que son casi 45, si no me haces caso, te voy a quitar esto, te voy a quitar esto otro, te voy a quitar tu familia, te voy a sacar todo. Todo son maldiciones. Y el pueblo se tenía que poner en el monte Gerizim y en el monte Ebal, y cuando se leía la ley ahí en Deuteronomio, unos decían, amén, esto es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Y los otros decían, esto es maldito el que haga este tipo de cosas. La iglesia no. Acán es uno que peca, 3.000 soldados mueren, ya lo vimos ayer, y después, estamos hablando de Josué 7, y después tienen que echar suertes para ver quién era el anatema. Claro, se tira a orar y dice, ¿qué vas a tirarte a orar? Tenés que ver por qué. Bueno, ahí tenés otro que se compromete apresuradamente, porque eso ya muestra la decadencia espiritual de Saúl, ¿no? Como que venía pifiándole.
Y arrancó cuando dijo, honrame delante de los ancianos. Bueno, y uno va mirando estas cosas y se da cuenta que en Juan 15, cada creyente, en ese caso los apóstoles, que permanece en comunión lleva fruto. Y el que no, se seca. Y es como el pámpano cortado porque está seco, que está tan seco que arde. No está hablando literalmente de que perdés la salvación, está hablando de comunión y fruto, porque Juan nos relata de los 3 mensajes grandes que hay en la Biblia. Uno es el Sermón del Monte, en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, leyes del reino futuro. Mateo 24 y 25, eventos escatológicos de tribulación y posterioridad. Y este es el único mensaje que nos deja Juan, que es solo para los 11, porque ya Judas no está. Y a ellos les dice, esto va a ser así, los va a guiar el Espíritu Santo, van a aprender escatología, van a aprender cristología, van a recordar lo que yo dije para no contradecirse, porque cuando lo escriban va a ser exactamente lo que yo quiero que escriban. Y es relación, porque iban a escribir la revelación. Es lo que va a venir, es a partir de Juan, todo Hechos, Romanos, Corintios, hasta Apocalipsis. Sí. Sí, sí. Juan 20. Los 11 tenían el Espíritu, pero no tenían el servicio que iban a recibir para la iglesia. El que dirige la obra evangelística no es el pastor, cada uno de nosotros que sale y evangeliza, es el Espíritu Santo que va abriendo caminos, como lo vemos en Hechos, dice Pablo, me voy a Misia. No, no te vas a Misia. Bueno, me voy a Bitinia. No, tampoco. Te vas a la cárcel de Filipos. Entonces, esa obra pareciera que hoy no se ve, sin embargo se ve. Cada uno de nosotros, no sé cómo llegaste, David, de Florencio Varela acá, pero es el Señor el que va haciendo eso. O sea, nadie está por casualidad hoy ni en el lugar que está. Nadie. Sí. Bueno, eso es porque los apóstoles, en 2 ocasiones, el Señor les dice que cuando presenten el Evangelio, las personas que reciban tienen perdón de pecados. Y quienes no lo reciban, el pecado le permanece. Pero el griego indica que ya fue hecho eso en el cielo. Exacto. No es que cada uno va a decir que es lo que se abrogó el catolicismo, el papado. Es decir, venía a confesarte auricularmente. Entonces vos le contabas, no, yo hice esto. Bueno, 10 Padre Nuestro, 20 Ave Marías, flaco, ya estás bien. O traete unas velitas y pagate una misa por los muertos. No, el tema era, cuando ustedes presenten el Evangelio, la persona que reciba, sus pecados ya le fueron remitidos. No es que el apóstol tenía ese poder de decir, yo los perdono. No, es a través del Evangelio. Es a través del Evangelio. Sí, sí. Es que ellos lo que iban a hacer era algo que Dios ya había determinado. ¿Se acuerdan que el Señor le dice a los discípulos, cuánto más el Padre no les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Nadie pidió el Espíritu Santo. Porque muchas de las cosas que Jesús hablaba no las entendían. En un momento le dice, hay cosas que no las pueden sobrellevar. Esperen que venga el Espíritu y ahí recién van a poder entender. Exacto.
No, no. Se habrá sido. A todos. La primera vez es porque Pedro acaba de decir en el capítulo 16 cómo iba a ser el tema de la iglesia. Esa declaración de fe de Pedro ya abre la puerta. Pero en el capítulo 18, cuando se dice 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy, es la disciplina que la iglesia local va a ejercer en el futuro. Porque arranca diciendo, si tu hermano peca contra ti, y si no, con testigos, y si no, a la congregación, que es la iglesia local. Es decir, vos tenés pasos para resolver un problema en una iglesia local. En un matrimonio, en donde, imaginemos, la esposa sorprende al marido en infidelidad, los dos creyentes. Entonces le habla a solas. No, esto no es así. Él dice, no voy a cambiar. Sigue con el hábito. Y ella va y habla con el pastor y un diácono, pues necesita 2 testigos. Y dice, yo estoy resolviendo esto, quiero que vengan conmigo. No le va a contar, no, lo agarré pecando, no. Y lo junta con el marido y dicen, mire, pastor, mire, diácono, yo ya hablé con mi esposo, porque yo lo encontré en esta infidelidad. Y necesito que él sepa que el tercer paso que va a haber es que ustedes, a partir de este momento, nos van a ayudar, básicamente a él, porque es el que está en infidelidad, durante un tiempo, pero si persiste, se lo van a decir a la iglesia en disciplina. Ese es el proceso donde dice, donde están 2 o 3, ahí estoy yo. Es un pecado. Adulterio es una conducta. Como 70 veces 7, ¿no? En realidad, pero en realidad cuando vos vas a Efesios 4, que tiene que ver con la iglesia, dice, de la manera que Dios os perdonó en Cristo, así hacedlo vosotros. Ahora, también es cierto que tiene libertad para decidir divorciarse. No es un tema que nosotros le vamos a poder... Sí, y hay algo que también se asocia. 2 personas se ponen de acuerdo para casarse, para ponerse novio, pero con uno solo que diga no va más, es suficiente. La iglesia no casa, la iglesia solo ayuda a restaurar la vida de esa pareja. Pero si ellos deciden que no, la iglesia los deja. Sí, 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 sí. Es que el que te casa es la autoridad civil, eso fue delegado. Diferente en Estados Unidos, donde una persona como yo, que tiene un título de reverendo, la municipalidad te delega que puedas casar. No, vos podés casar porque fuiste examinado de tal manera por los misioneros, por los pastores, que te dan un título que es reverendo. La iglesia no casa, pero ahí es delegación de la civil. Ahí está. Bueno, no me quiero perder. Bueno, podríamos encontrar muchas más diferencias, pero ustedes las van a encontrar estudiando. Entre el Evangelio del Reino y el Evangelio de la Gracia. Si vos agarrás los evangelios sinópticos, vas a hablar del Evangelio del Reino de los Cielos. No vas a hablar de la gracia. Lucas 18, el joven rico. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué le dice Jesús? ¿Tenés que creer en mí, en mi muerte, sepultura y resurrección? ¿Qué le dijo? Los mandamientos sabes. ¿Por qué? Porque no está hablando de la iglesia. Le está hablando de cómo puedo estar en el milenio. ¿Cómo puedo que me pase a mí lo que le pasó a Daniel, que le dice, anda a descansar, que al final te vas a levantar y vas a recibir tu heredad? ¿Cómo puedo tener eso? Es eso. Claro. Porque él cumplía la ley externamente, pero lo que el Señor le dice, en este momento como yo estoy aquí, seguime.
vendé todo y seguime a mí. Porque todavía en la cronología ustedes van a encontrar que Mateo 12 es el momento en que ya no va a hablarle más al pueblo de Israel sobre seguirlo a él, sobre recibirlo como Mesías, sino que como lo tratan de que es un demonio que echa por el poder de Belcebú, empieza a hablar en parábolas. De tal manera que los discípulos le preguntan en el capítulo 13, che, ¿por qué les hablas por parábolas? Para que viendo vean y no entiendan, y oyendo oigan y no se conviertan. Sí. 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 No, cállense. La armonía de los evangelios es tan buena para no equivocarnos con los pasajes. Para los que tengan oportunidad, en la biblioteca están las dos de Pentecostés. Bien, bueno, sigo, chicos. Y el Evangelio de la Gracia, ahí te contesto. Claro, no, es cierto. Ellos creían en el Mesías. Por eso Pedro le va a decir, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. El que tenía el mensaje era... Sí, sí, sí. Sí. Es que el Evangelio, no, es que ellos además veían, Juan 2 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y vimos su gloria. Es decir, ellos sabían que era. Juan ya lo había presentado. De los discípulos de Juan se vienen algunos con Jesús. Andrés. Entonces, lo que tenemos que entender es que el Evangelio del Reino en los sinópticos va a ser diferente al Evangelio de la Gracia. Porque el carcelero le pregunta en Filipos, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál es la respuesta? 16, 30 y 31. Sí. Sí. Sí, pregunta. Sí, 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 sí. Ninguno más grande. Algunos, porque los líderes habían transformado todo en un sistema político de su propia conveniencia. Por eso en el templo se vendían y se intercambiaban. Exacto. Sí, 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 sí. Exacto. De los cielos. Sí. Sí, nada. Sí. Sí. No, no. Sí. Sí, sí. Además que sabía que lo iban a matar. Sí, le cortaron la cabeza cuando Herodías, la hija de Herodías, bailó. Bueno,
para hacerla breve y seguir. El punto más importante ahí es que cuando a ustedes les toque estudiar esa parte de los sinópticos, recuerden, el Mesías, Israel, y no puedo meter, salvo los dos pasajes de Mateo 16 y 18, algo futuro de la iglesia. Ahora, hay información escatológica como 24 y 25, y casi todas las parábolas tienen que ver con el reino. Necesitamos sí saber que se van a aplicar a partir de la tribulación algunas de esas cosas. Mateo 24, tribulación. ¿Sí? Sí. Bien, lo tenemos. Sí. Sí, está dentro del reino de Dios. Israel, sí. Por eso podés decir que Mateo 13 presenta un panorama entre las dos venidas de Cristo. El rechazo y la segunda venida. Avanzo, entonces ya saben esa diferencia. Cree en el Señor Jesucristo, es la salvación en el día de hoy. Hay una palabra misterio. Tengo el estudio, después se los dejo si quieren. En toda la Biblia, las veces que aparece en el libro de Daniel, las veces que aparece en el Nuevo Testamento, y cómo la utilizan los apóstoles, la palabra misterio. Misterio es algo que no se sabía hasta que Dios lo enseña. Y los misterios del reino de los cielos es lo que Jesús va a decir. Nos dice, ¿y por qué les hablas en parábolas? Para endurecerlos, para castigarlos, para sacarlos de este lugar. Y salieron también de lo que era la tierra hasta 1948. Pero eso no lo vemos porque no está de esa manera profetizado en Mateo 24. Mateo 24 solo está tirando todo para la tribulación. ¿Está bien? Seguimos. Y oye, sí. Isaías 6. Sí. El día de la venganza de nuestro Dios. Bueno, con tiempo en el medio. Bueno, ese es uno de los problemas para el pactista. El pactista te dice, resurrección de justos y de injustos al mismo tiempo. Bueno, Apocalipsis 20 dice, no, pasaron 1000 años entre la resurrección de los justos, bienaventurados, y cuando se cumplieron los 1000 años, recién vienen los otros al juicio del gran trono blanco. Dice, y los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Ahora, para Agustín, los 1000 años se cumplían en el año 650. Ahora, vos le preguntás a un pactista y dice, no, 1000 años es una forma figurada. Che, pero el Espíritu Santo se tomó el trabajo de poner 6 veces 1000 años en Apocalipsis 20. Sí. Bien, este es otro punto que van a encontrar en escatología que tienen que saberlo. Nuestro castellano nos habla en Tesalonicenses de venida. Las palabras más usadas son estas tres: parusía, epifanía y apocalipsis. ¿Por qué tenemos que tener claro que significan diferentes cosas y que son intercambiables? Porque por ahí, parusía se habla para el anticristo y también para nuestro encuentro en las nubes con Cristo. Pero como vos traducís venida, ¿de qué está tratando? ¿Es el arrebatamiento? ¿Cómo puede ser? Bueno, las palabras muchas veces no definen todo, porque pueden ser intercambiables. A veces hablamos con David de este tema cuando la Biblia dice que hay que arrepentirse.
que hay que recibir a Cristo, que hay que creer. ¿Eh? Es que las tres tienen que ver con la conversión. Sí, paciente para con nosotros. Sí, sí, sí. Y exacto. Por eso ayer decíamos, fíjate que cada vez que un pactista habla, dice que hay que arrepentirse. Y te va a citar los pasajes que Dios le utiliza en los sinópticos a Israel. Los que se tenían que arrepentir de haberse alejado de las cosas, de las normas de Dios, de la ley mosaica, y ahora tenían que recibir una nueva ley, que el Señor la presenta en Mateo 5. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no van a poder estar en el milenio. Esa es la idea de 5:20. Por eso dice, los que son pobres de espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia, esos así van a ser los que van a estar en el milenio. Y en la época que Jesús estaba predicando no había muchos. Exacto. Exacto. Sí, de justicia y de juicio. Bien. Avanzo que... Sí, dale. No. Imposición de manos. Bien. Por ejemplo, la unción con aceite, un tema. Diferente en Santiago que en el Antiguo Testamento. Y la imposición de manos, diferente de los apóstoles a la que se hace para ordenar a un pastor en una iglesia local. Porque tiene más que ver con la actitud de Moisés con Josué que con transferir algo. En realidad lo que se hace cuando se hace imposición de manos para nombrar un pastor, para ordenarlo en la iglesia local, porque por ejemplo David, ¿cuántos años estás? Bien. Si, no, pero es que no va con aceite lo tuyo. O sea, va con aceite hervido nomás. Sí, sí. Bueno, eso de Santiago 5 se deja de practicar porque era más que nada, bueno, ustedes tienen el pasaje en Juan. En los comentarios de Juan está todo eso. Véanlo para que no me detengan esto porque tengo 20 todavía. La diferencia entre día de Cristo y día del Señor. Esto confundió a los tesalonicenses y confunde a los pactistas. Día de Cristo, solo iglesia. El día de Yahvé del Antiguo Testamento, tribulación y milenio. Lo que pasa es que cuando se usa el término día, el término Yom Kippur, que se utiliza mucho, es un solo día de 24 horas. Pero el día puede ser un periodo de tiempo. Y también, claro, cuando vos mirás, por ejemplo, ya relacionándolo con el día del Señor, no de Cristo, es algo que va a empezar en la tribulación y sigue por la eternidad. Incluye el milenio, incluye la vida en la Jerusalén celestial con cielos nuevos y tierra nueva. En cambio, el día de Cristo arrancó con el evento de Pentecostés, sigue con el arrebatamiento, va al cielo con la Jerusalén celestial en el tiempo del milenio y sigue por la eternidad. Ahora, exacto, porque tiene que ver con el Señor Jesucristo y la iglesia. No hay nadie más metido en eso. Ahora después tenemos unos gráficos, lo vamos a ver. Sí. Sí, pero ese no es el domingo.
Sí, y no tiene que ver con el arrebatamiento porque lo que va a hablar Juan es del 6 al 19 y lo que sigue después. La otra parte dice, escribe lo que has visto, capítulo 1 en Patmos, 2 y 3 las cosas que son en las iglesias hoy y lo que va a ser después, lo que sucederá después. Y ahí dice, estaba yo en el día del Señor. El día del Señor no se llamaba así al domingo hasta muchos siglos después. Hasta creo que es el siglo 9 o 10 que recién empieza a usarse para el día del Señor al domingo. Pero van a encontrar muchos autores que creen que estaba el día domingo. Bueno, esto también ya lo saben, lo vimos un poquito. Amilenialismo, premilenialismo, postmilenialismo. También si sos pretribulacionista, medtribulacionista, es decir, la iglesia pasa media tribulación, o posttribulacional, pasa toda la tribulación. Bueno, sí, sí. Sí, mira. Bueno, entonces ustedes tienen que saber por qué eligen una. Y la tienen que confrontar, la tienen que defender. Y para eso se juntan a estudiar. Para decir, bueno, yo tengo estas 5 razones para creer que la iglesia pasa en la tribulación. Agarrás los versículos y decís, están fuera de contexto. Sacaste texto fuera de contexto. Y ahí se explica, se expone. Esa es la idea de este tipo de actividades. Arrebatamiento y segunda venida. La segunda venida no es la que la Biblia dice que es segunda venida para la iglesia. La segunda venida sería el encuentro, la parusía, es de la iglesia de Tesalonicenses 4. Entonces, si yo no diferencio, puedo confundir a la gente, porque dice, bueno, vamos a hablar de la segunda venida, y empieza a hablar de la tribulación. Yo estoy esperando la segunda venida, te dicen. No, vos no estás esperando. Nosotros no esperamos la segunda venida. Esperamos lo de Juan 14, cuando le dijo a los discípulos que donde yo voy a estar, voy a venir, los voy a buscar y los voy a llevar. Para que estén conmigo. Es que el arrebatamiento era lo que creía la iglesia de los primeros siglos. Con la aparición de Constantino, el catolicismo posterior, desarrollo, se dejó de lado, porque si no, anoche decíamos, se iban a pelear con el emperador. Y el emperador ya le había dado los templos paganos para que le cambien los nombres, ¿viste? A los dioses que tenían los romanos. Entonces, ¿cómo ibas a decir que estaban esperando que venga el rey Jesús? Estaban peleándose. Pero bueno, esas cosas están. Pero sepan que nosotros esperamos el arrebatamiento, y es en las nubes. 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15. ¿Está bien? La segunda venida tiene que ver con que la primera, ¿con quién fue? ¿Con la iglesia o con Israel? Entonces la segunda es con Israel. En el trono de gloria, separa primero a los gentiles, cabritos y corderos. Claro. Por eso yo les decía, el monte de los olivos primero para Armagedón. Después 75 días. Que el nuevo pacto, para que te cierre todo. Todos los pactos, porque cuando termina el milenio, se acaba toda esta creación, todo este universo. Y hay cielos nuevos, tierra nueva, y la Jerusalén celestial desciende a esa tierra nueva. Claro, los
que estemos en la iglesia, vamos a estar en la Jerusalén celestial, que va a estar en tiempo del milenio, porque dice las naciones andarán a la luz de ella, pero también va a haber naciones en la eternidad. No vamos a perder, la iglesia es iglesia, los salvos de la tribulación son esos decapitados que están en el capítulo 7, que al final tienen ropas blancas y palmas. O sea, los que se salven en el periodo milenial, algunos van a estar en una relación con Dios, y los santos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué va a pasar? Decíamos ayer, el cuerpo glorificado te va a permitir estar arriba como bajar a la Jerusalén terrenal. Y bueno, y la base de que existe relación entre cuerpos glorificados y cuerpos terrenales es Abraham en Génesis, cuando en capítulo 18 recibe a los ángeles y a Dios. Comen juntos. ¿Sí? Hay una relación entre un cuerpo espiritual y algo terrenal. Bueno, es que los que ingresan al milenio ¿cómo? Vestidura, exacto. Tienen naturaleza pecaminosa. Sí. Porque los que se rebelan van a estar en el lago de fuego y azufre, después del juicio del trono blanco, pero evidentemente tienen que estar en Adán. Si no, ¿de qué manera los va a mandar? Es decir, la creencia es en el Rey, a diferencia de nosotros. Ah, ¿tenés taller? Bueno, ¿seguimos? Sí, dale. Y yo termino acá en el 9 y lo dejamos así para después si quieren. Así los que tienen que cocinar, sí. Sí. A ver. Los judíos, sí. 1 Corintios 15. Y en la tribulación, en el rey que viene, por eso ese himno estaba mal, ¿no? El comercio ha cesado, el rey ya viene el rey. Pero bueno, eso es porque las canciones muchas veces no son examinadas en la iglesia local en cuanto a la escatología, en cuanto a los conceptos doctrinales. ¿En cuanto a qué? ¿Quiénes? La iglesia. Sí. Por eso en una constitución, en una declaración de fe decís, creemos en la venida del Señor inminente, premilenial, ¿viste? Personal, ¿viste? Física. O sea, ponemos todos los adjetivos como para que se dé cuenta que no estamos esperando la tribulación. Bueno, y terminaría aquí. Las predicaciones del Señor en los sinópticos, que ya les dije, y los apóstoles luego de Pentecostés. Es un cambio brutal, por eso hablábamos del ejemplo de Lucas 18 con Hechos 16. Y hay otro aspecto que hay que tener en cuenta, que después vamos a verlo probablemente, es cuando el Señor le dice en Juan 3 a Nicodemo, si no naces de agua y de espíritu, no vas a entrar al reino de Dios. Le pregunta Nicodemo, ¿cómo puede nacer una persona siendo vieja? ¿Puedo entrar en el vientre de mi madre? Y vieron que la respuesta del Señor es como, ¿sos maestro de Israel y no sabés esto?
cuando ustedes agarran el Nuevo Testamento, la mayoría de las personas dicen que agua tiene que ver con palabra de Dios. Y te usan Efesios 5, que fue escrito mucho después. Pero Nicodemo no sabía que se iba a escribir eso. Por lo tanto, lo que Jesús le dice es algo que está relacionado con el capítulo 36 de Ezequiel, que va a arrojar agua pura sobre ellos y va a poner el Espíritu. Entonces, está hablando solamente de cómo era nacer de nuevo en el momento que Jesús está hablando con Nicodemo. Es futuro. Ahí se va a aplicar eso. Nicodemo probablemente estaba entre los 120. Y eso también nos da una pauta de cómo interpretaban las profecías Pablo, Nicodemo, que era un maestro y estaba en la iglesia. Y el venidero. Exacto. El tiempo del misterio, que era la iglesia, algo que no estaba en el antiguo, no lo tenían tan claro. Por eso vemos ahí. Bueno, yo creo que acá terminaríamos un ratito. Si quieren hacer preguntas.